Es parte de lo que nos han pedido respetar en medio de la pandemia, ¿verdad? Así que les agradecemos su colaboración en ese sentido. También queremos informarles que la Cena del Señor será el domingo 13 de diciembre. Normalmente lo hacemos el primer domingo del mes, pero a cambiarlo, tomando en cuenta también todas estas medidas que se deben tomar, y lo vamos a tratar de distanciar un poco. Así que será el día 13 de diciembre en los dos servicios. Les estamos invitando para que participen. Amén. Saludamos también a aquellos que han cumplido años esta semana o van a cumplir. Que Dios los bendiga. No sé si hay alguien acá que haya cumplido años esta semana, que levante su mano y lo apedreamos. Bueno, que Dios les bendiga, que les dé muchos años más de vida también, ¿verdad? Bienvenidos todos a este lugar. Vamos a aprovechar el tiempo entonces compartiéndole la palabra del Señor. Un gusto saludarlos, gusto verlos a cada uno de ustedes después de casi 8 meses, ¿verdad? De no reunirnos, pues estamos haciéndolo nuevamente. Quiero ir al Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 17 al 22. Saludamos a quienes nos siguen también por la transmisión de Facebook. Les invitamos a que se queden en este tiempo de la palabra del Señor. Marcos capítulo 10, verso 17 al 22, dice de la manera siguiente: Cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos: no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se puso con la cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Vamos a orar esta mañana. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque sabemos que en ella has dejado el Evangelio, Señor, para nuestras vidas. Gracias por esa buena noticia a través de Jesús como el Cristo, Señor, que vino a esta tierra, a la cruz y a la resurrección, Señor, para resolver nuestro problema espiritual, aquel problema que nosotros no podemos resolver, Señor, y que por eso necesitamos el Evangelio todos los días de nuestra vida, porque hemos entendido que ante ese problema espiritual, Señor, nosotros no podemos hacer nada. Humanamente, Señor, no es posible resolver este problema de Satanás, del pecado y de la separación del hombre con Dios. Por eso necesitamos tu Evangelio, esa buena noticia, Señor, entrando a nuestras vidas cada día. Padre, permite que este sea un tiempo donde podamos encontrarnos con ese Evangelio que tú has dejado, Señor, para que lo podamos creer y, Señor, darnos cuenta que solamente a través de esta buena noticia, cuando creemos que Jesús es el Cristo, es que podemos, Señor, resolver este problema espiritual. Ponemos este tiempo delante de ti y rogamos tu bendición en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén, Señor, y amén. La Biblia nos narra de este pasaje de un hombre que se acerca a Cristo y le hace esta pregunta, y primero le dice: Maestro bueno, y el Señor le dice: ¿por qué me llamas bueno? En realidad no hay nadie bueno en la tierra, solo hay uno bueno, es Dios. Así que usted y yo tampoco somos buenos, hay uno solo bueno, y ese es Dios. Amén. Así que tenemos que entender lo que Jesús le está diciendo a aquel hombre. Y luego le dice él: ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Qué debo hacer para poder vivir eternamente? ¿Qué necesito para en realidad encontrarme contigo, con Dios? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué obra tengo que hacer? ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Cómo debo vivir? Es lo que aquel hombre está preguntando. Y entonces Jesús le pregunta acerca de los mandamientos de la ley de Moisés. Y le dice: ¿conoces esos mandamientos? ¿Los conoces? Y le empieza a enumerar los mandamientos de la ley de Moisés. No matarás, no adulterarás. Y le dice todo esto. Y aquel joven le dice: Señor, eso ya lo sé. Eso ya lo he cumplido.
Eso yo lo vivo todos los días, desde mi juventud he practicado eso, he creído eso, he seguido eso. Así que, Señor, ¿es eso lo que necesito? Entonces, si es eso, entonces, ¿qué más tengo que hacer? Aquel hombre había obedecido la ley de Moisés. Aquel hombre había respetado los 10 mandamientos. Aquel hombre tenía claro el conocimiento de esta ley de Moisés. Él sabía esto y lo había vivido de una manera religiosa, cumpliendo cada uno de esos lineamientos. Hoy la gente pregunta, ¿y entonces tenemos que cumplir los 10 mandamientos o no tenemos que cumplirlos? Pero yo pregunto, ¿será que hemos entendido qué es el Evangelio en realidad? Tal vez hemos entendido qué es el Evangelio, pero ¿será que ya entendimos que no es el Evangelio? Hay muchas cosas que no son el Evangelio. Y aquel hombre, aunque había cumplido todos estos requisitos y estos mandamientos, Cristo le dice, tienes algo más grande, tienes algo que controla tu vida, es el amor a lo que tienes. Entonces Dios le dice, vende todo eso. Le estaba diciendo, Dios no le estaba diciendo en realidad se deshiciera de todas las cosas que tenía. Estaba diciéndole, le estaba enseñando que de verdad Dios debe ocupar el primer lugar en su vida. Es Dios el que debe ocupar el primer lugar en tu vida. Esto es lo que Cristo le estaba diciendo. Por eso Cristo resumió todo en 2 mandamientos. A aquellos que lo oyeron, Él dijo, en estos 2 mandamientos se resume la ley y los profetas. Si ustedes hacen esto, estarán cumpliendo la ley y los profetas. ¿Y cuáles eran esos 2 mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Este es el primer mandamiento, dice. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos son los 2 mandamientos en los que se resume todo el mensaje de la Biblia. Tenemos que aprender a amar a Dios con toda nuestra vida, más que a todas las cosas. Y segundo, tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos. Pero ¿cómo podemos evidenciar ese amor a nuestro prójimo? Solamente a través del amor de Cristo en nuestra vida. Solamente a través de que el Evangelio pueda entrar a nuestra vida. Por eso tenemos que entender claramente que no es el Evangelio. El Evangelio no es una religión. El Evangelio no es religión. Díganle que tiene a su lado, el Evangelio no es religión. Así que tenemos que entender que no es el Evangelio, porque muchas veces creemos que tenemos el Evangelio, que ya lo conocimos, que ya nos encontramos con el Evangelio, que ya no necesitamos más, que estamos bien porque ya conocemos algo del Evangelio, pero que no es el Evangelio. Tenemos que revisar esto. Aquel hombre había obedecido la ley de Moisés, pero eso no era el Evangelio. En realidad, vivir de manera religiosa, guardando todo esto, no era el Evangelio. Y Cristo se lo está diciendo. Se fue muy mal, se fue triste. Cuando lo confrontó con aquello que gobernaba su vida, el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Este primer mandamiento aquel hombre no lo había podido cumplir. Aunque había cumplido toda la ley de Moisés, aunque había respetado desde su juventud todos esos mandamientos, no había podido cumplir el primero. Amar a Dios, amar a Dios. Entonces, ¿qué no es el Evangelio? Tengamos claro esto. La gente hoy habla del Evangelio y habla de muchas cosas del Evangelio. Y entonces creen que el Evangelio es una religión que ellos pueden seguir. Pero el Evangelio no es una religión. El Evangelio no es algo que yo decida seguir y entonces ahora ya estoy en el Evangelio. Mucha gente dice que ha creído el Evangelio. Otros dicen que han levantado la mano con el Evangelio. Otros dicen que van a la iglesia y ya tienen el Evangelio. Pero ¿de verdad será el Evangelio lo que tiene? La Biblia nos enseña algo. Nada humano nos puede acercar a Dios. Nada humano nos puede acercar a Dios. Si revisamos en el mundo, hay muchas religiones. Hay muchas, usted puede revisar y hay diversidad de religiones. Y cada una de esas tiene un enfoque distinto. Ahí está la ciencia cristiana, por ejemplo, que se basa en la Biblia. Es la ciencia cristiana, pero eso no es el Evangelio. Usted puede escuchar de muchas religiones. Está el budismo, está el catolicismo, está los evangélicos incluso. A nosotros cuando nos preguntan, ¿y de qué religión es usted? ¿Qué dice usted? Bueno, algunos lo piensan todavía, ¿verdad? Y otros dicen, yo soy evangélico. ¿Y qué es el evangelicalismo?
El evangelicalismo es un movimiento que surge a principios del siglo pasado, y entonces se empieza a propagar en todo el mundo. Pero, ¿será que eso es el evangelio? Es que no es eso el evangelio. Cuando usted revisa cada una de las religiones, tienen liturgias, tienen dogmas, tienen un montón de cosas que hacen que la gente se sienta bien. Pero ¿será que una religión puede ser el evangelio? Cuando usted va a un diccionario, a cualquiera que vaya, pregunte ¿qué es la religión? Viene del término religare. ¿Y religare qué significa? Sencillamente es el conjunto de liturgias o actos que el ser humano practica para encontrarse con Dios, para buscar a Dios. Eso es la religión, es lo que el ser humano hace para buscar a Dios. Entonces, cualquier religión es el intento del hombre de buscar a Dios. Cualquier religión es el esfuerzo del hombre de buscar a Dios, pero eso no es el evangelio. Todas las religiones tienen esta característica. Todas las religiones tienen oraciones específicas. Todas las oraciones tienen credo determinado. Todas las religiones tienen determinados dogmas. Todas las religiones tienen esas características de verdad y hacen que la gente se pueda sentir bien y crea que de esa manera se va a encontrar con Dios. Pero ninguna religión, llámese como se llame, ni la religión evangélica nos puede acercar a Dios. La Biblia dice que solo hay un camino. Y ese camino trata de Jesús como es Cristo. Así que ninguna religión nos puede acercar a Dios. Las personas hoy buscan a Dios sinceramente. De verdad lo hacen sinceramente. Y yo veo cómo lo hacen. Y lo hacen con una devoción grande. Y lo hacen con una actitud correcta. Lo hacen sinceramente. Pero en realidad ninguna religión nos puede acercar a Dios. Al final, cualquier religión que el hombre siga termina siendo un fracaso espiritualmente en la fe. Porque no hay ninguna religión que nos pueda llevar a Dios. Es que el evangelio y la religión son dos cosas distintas. No es lo mismo. No es lo mismo evangelio que religión. La religión es el ser humano tratando de buscar a Dios. Es el ser humano esforzándose por encontrarse con Dios. Es el ser humano haciendo su mejor esfuerzo con mayor sinceridad para buscar a Dios. Pero en realidad no se puede encontrar a Dios por una religión. Durante esta pandemia, algunas hermanas me empezaron a escribir durante la pandemia y me decían: pastor, ¿cuándo van a abrir? ¿Cuándo van a abrir? Necesitamos ir al templo. Necesitamos ir. Y claro que sí, el ser humano necesita de Dios. Y entonces me volvían a escribir cada semana casi. Y ahora sí ya, pastor, o todavía no. Ahora sí ya, pastor, o todavía no. Y no están aquí. Entonces, ¿para qué quería que abriera? Me pregunto yo. ¿Por qué todas las semanas me preguntaban si iban a abrir o no? Y no vienen. Entonces, ¿cuál era el punto? Parece que el templo es parte de una religión a veces también. No hemos entendido que a Dios lo encontramos en la casa también. Es que Él está en tu casa también. Es que Él está en tu vida también. Entonces, de verdad, no necesitamos seguir una religión. Necesitamos encontrarnos con Dios a través del evangelio. Solo de esa manera podemos encontrarnos con Dios. Entonces la religión es cualquier esfuerzo que el ser humano haga por buscar a Dios. Pero el evangelio es Dios mismo buscando al ser humano perdido. Es Dios mismo el que viene a buscar al ser humano perdido. Eso es el evangelio. En Génesis capítulo 3, versículo 7 al 11 y el verso 21 dicen de la manera siguiente: en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre preguntándole: ¿dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo. Y entonces Dios le preguntó: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras?
El ser humano quedó separado de Dios en el momento que deja de creer en la palabra de Dios, en el momento que se desvía de la palabra de Dios. En ese momento el ser humano cose hojas de higuera como una religión para cubrir su desnudez. Viene el esfuerzo humano representado en esas hojas de higuera. Llámese ahora religión, llámese conocimiento, llámese esfuerzo humano, llámese el nombre que usted le quiera poner. El ser humano empezó a inventar cosas para poder buscar a Dios. Pero en realidad ninguna de esas cosas nos puede acercar a Dios. Dios mismo en Génesis 3:21 dice que tuvo que sacrificar animales inocentes para cubrir la desnudez del ser humano, para cubrir la vergüenza del ser humano, para cubrir aquello ahora que estaba afectando la vida del ser humano. Es que el ser humano necesita de Dios y Él no puede resolver el problema espiritual. Así que nada humano nos puede acercar a Dios. Podemos hacer grandes cosas, podemos hacer muchos esfuerzos, pero en realidad nada humano nos puede acercar a Dios. Por eso es que yo necesito el Evangelio entrando a mi vida todos los días. No es algo de que ya levanté mi mano o que ya acepté a Cristo. No, se trata de que el Evangelio pueda entrar a mi vida y que yo lo pueda creer todos los días de una manera profunda en mi ser. Eso es el Evangelio, no es una religión más. Entonces, si vemos hoy, la mayoría de las personas buscan a Dios, de verdad, buscan a Dios. Y yo creo que lo hacen sinceramente. La mayoría de gente busca a Dios. ¿Y por qué? Es porque el ser humano tiene algo adentro. El ser humano fue creado como un ser espiritual. El ser humano fue creado a la imagen de Dios. Eso lo dice Génesis 1:27 y Génesis 2:7. El ser humano tiene la imagen de Dios. El ser humano fue creado como un ser espiritual. Por eso es que necesita de Dios. No es que sea por propio interés, de verdad. No es así. Es más, si yo le pregunto a usted esta mañana, ¿por qué vino al templo? ¿Por qué? Y entonces alguien me podría decir, así es que yo sentí una gran necesidad hoy de venir. No se lo voy a creer. Dice la Biblia que Dios pone el querer como el hacer en nosotros. Así que ni siquiera eso podemos hacer. Si se tratara de nosotros, hoy es domingo, hay que levantarse tarde, hay que desayunar bien. El domingo es el único día en que uno puede comer más o menos tranquilo. Y entonces, ¿será que si eso está en mí y Dios no me pusiera la fe, será que yo vendría? No, yo no vendría por mí mismo, yo no vendría. Es que Dios me pone el querer como el hacer. Dios me impulsa con su espíritu a hacer lo que hago. Y entonces, por eso está usted aquí. Porque usted se da cuenta que usted necesita de Dios, sencillamente. Por eso estamos acá. Yo de verdad pudiera estar disfrutando mi domingo, pero estoy aquí porque he reconocido que necesito de Dios todos los días. Así que el ser humano es un ser espiritual que necesita de Dios. Y por eso es que la mayoría de personas buscan a Dios. Y para que todos lo conozcan, Dios mismo se dio a conocer. Dios mismo se reveló a través de su creación. Así lo dice Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20, cuando dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios. Es que la gente conoce la verdad acerca de Dios. Hay un Dios, hay un creador, hay un ser supremo. Claro que sí, la gente conoce que hay un Dios. La gente reconoce que hay un Dios. Por eso Romanos 1, 19, 20 dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él, o sea Dios, se la ha hecho evidente. Es decir, Dios ha revelado su verdad. Dios ha hecho evidente su verdad. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder, su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. El ser humano no puede decir
decir que no ha conocido a Dios. Solo con contemplar el universo, el cielo, podemos darnos cuenta que hay una mano de poder, que hay un Dios creador que está presente en medio de toda la creación. El acto de respirar, el acto de poder vivir es una evidencia de que hay un Dios creador. El mismo funcionamiento de tu cuerpo evidencia que hay un Dios creador. Alguien puso todo en orden. El sol no se mueve por sí mismo, las estrellas no se mueven por sí mismas, la luna no alumbra por sí misma. Es que hay un Dios creador y Él merece la gloria, merece la honra. Por eso es que el hombre es inexcusable delante de Dios, porque Dios mismo se ha revelado para que todos le conozcan. Entonces, la Biblia dice en uno de los salmos: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que el hombre es inexcusable. El ser humano no puede decir: no, yo no conocí a Dios. Todo evidencia a ese creador. Entonces, cuando el ser humano se encuentra con un problema, o el ser humano es metido a una crisis en esta vida y no la puede resolver por él mismo, ¿qué hace? ¿Qué es lo primero que hace? Es buscar a Dios. El ser humano busca a Dios porque sabe que hay alguien más grande. A mí me toca trabajar con diferentes clases de personas y a veces trabajo con gente de otras nacionalidades. Y me tocó trabajar con una persona sueca y ellos son muy herméticos en cuanto a la fe. Pero llegó un momento donde parecía que todo lo que se había planificado se iba a caer. Y entonces esa persona me dijo: bueno, si es que hay alguien allá arriba, ahora necesitamos su ayuda. Si es que hay alguien allá arriba, ahora necesitamos su ayuda. Ella sabía que yo era pastor. Y entonces yo le dije: ¿por qué me dices eso a mí? No, es que tú sabes orar. Entonces, si tú crees que hay alguien allá arriba, ahora es que necesitamos su ayuda. De verdad, el ser humano, aunque diga no creer en Dios, al final hay algo en su interior que le dice: hay un Dios, hay un Dios. Entonces el ser humano fue creado de manera espiritual, y cuando tiene un problema busca a ese Dios que lo crió para recibir ayuda. Claro, así es el ser humano. Pero de verdad, si lo buscamos de esa manera, si solo buscamos a Dios para que resuelva mi problema de hoy, eso es religión. Yo debo buscar a Dios no porque Él me da, por lo que Él me da. Debo buscar a Dios por lo que Él es en mi vida. ¿Quién es Dios para tu vida? ¿Quién es Dios para tu vida? Entonces busquemos a Dios no por lo que Él me pueda dar, no por lo que Él me pueda solucionar, no por lo que Él me vaya a dar el día de hoy, no. Busquémoslo porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro creador y nuestra vida está en sus manos. Amén. Entonces debemos buscar a Dios de manera correcta. En realidad el ser humano siempre ha inventado sustitutos de Dios. Colosenses capítulo 2 y verso 8 dice: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo, y no de Cristo. Es que la idolatría invisible es la más fuerte. La idolatría que hay dentro de nosotros, la que no se mira, la que está metida en mi corazón, esa es la más fuerte. Por eso Dios deja su primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Porque la idolatría más grande del ser humano es la que está adentro de él. Dios nos da entonces a entender en toda su palabra que la idolatría y la religión en realidad son la misma cosa. Existen solo para satisfacer necesidades del hombre, para solucionar el problema que está pasando en ese momento. Pero buscamos a Dios
por lo que Él es o por lo que Él nos da. Yo veo hoy en la nación, de verdad mucha gente quiere ver cambios en la nación, pero mucha gente no quiere regresar a Dios. Quieren ver cambios en la nación, pero no quieren reconocer a Dios. Sí, quieren ver que todo cambie, pero lo que los puede ayudar a cambiar, de verdad, es volverse a Dios. Pero eso no les interesa tanto. Así que, ¿por qué buscamos a Dios? ¿Porque nos da cosas? ¿O porque Él es Dios? Como lo busca la mayoría de personas. ¿Y por qué sucede todo esto en la vida del ser humano? Isaías capítulo 64 y versículo 6 dice: estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Esto es el ser humano. En realidad esto es el ser humano. Estamos todos infectados por el pecado. Ninguno de los que está acá puede decir que ya no tiene pecado. Todos tenemos pecado. Y como decía alguien, si no es gordo, es chibolón. Así que de todas maneras, hay pecado, ¿verdad? Hay pecado. Mire, aquí usted puede ver a los que tiene adelante, ¿verdad? Que no tienen alas todavía. No, ninguno tiene aureola encima, ¿verdad? Ninguno. Es que todos necesitamos del Evangelio. Es que todos los que estamos aquí necesitamos a Dios todos los días. Entonces, de verdad, estamos infectados por el pecado y somos impuros. Hay gente que de verdad en la religión piensa que porque ora mucho, porque lee mucho la Biblia, porque hace esto, porque hace lo otro, entonces ya se volvieron santos. Pero la Biblia dice que no, dice que todos estamos infectados por el pecado. Así que usted puede, de verdad, mañana, hoy mismo, volverse a equivocar. Puede volver a cometer errores, claro que sí. Así que mientras estemos en este cuerpo, nadie será perfecto. Todos estamos infectados por el pecado y somos impuros. Aun cuando digamos que somos puros, no somos puros, dice la Biblia. Nuestras justicias, nuestros actos de justicia no son más que trapos sucios. Y de verdad nuestra vida es como las hojas de los árboles en el otoño que se secan y se caen. Y el viento las arrasa. Así es nuestra vida, pasamos inmediatamente. Así es la vida del ser humano cuando está separado de Dios. Entonces, no es porque vaya a la iglesia que puedo resolver este asunto espiritual. No es porque venga acá, es que se resuelva este problema. No, es que de verdad solo se resuelve cuando el Evangelio empieza a entrar a mi vida todos los días. Entonces, puedo ver incluso gente que va a la iglesia, pero cuando uno mira su vida, es una vida de religión o de idolatría. Vive en una religión y hay mucha idolatría en su corazón todavía. Isaías capítulo 1 y verso 12 dice: cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Dios estaba cansado de Israel. Israel hacía cultos, hacía servicios, hacía ceremonia, hacía liturgia, hacía todo. Pero de verdad todo esto no agradaba a Dios. ¿Quién les dijo, dice Dios? ¿Quién les dijo que de esa manera me pueden adorar? Lo que yo quiero, dice Dios, es que obedezcan mi palabra solamente. Eso era lo que Dios pedía. Obediencia más que sacrificio. Eso significa. Entonces, Dios conoce la condición del ser humano. Por eso es que Él mismo vino a resolver el problema que el ser humano no puede resolver. Y entonces abrió el camino para que nos encontremos con Él. Abrió el camino de la salvación. Marcos 10:27. Siguiendo este momento donde aquel hombre le va a preguntar a Cristo qué debo hacer para heredar la vida eterna. Los discípulos le dicen: Señor, entonces, ¿quién puede ser salvo? Si este no se puede salvar respetando la ley de Moisés, cumpliendo todos estos mandamientos, si no puede ser salvo, entonces, Señor, ¿quién puede ser salvo? Marcos 10:27, Jesús los miró fijamente a sus discípulos y les dijo: humanamente hablando, es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿De qué está hablando este pasaje de la Biblia? De la salvación. Cuando una persona está enferma
yo escucho que la gente cita este pasaje y dice: lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Pero no han entendido por qué Cristo dijo eso. Se refería a la salvación, no a la sanidad de una persona. Entonces, como buscan a Dios solamente para que les dé, para que les resuelva su problema, entonces no logran ver qué es lo más grande. Y lo más grande es que un día podremos estar con Dios eternamente a través de la salvación. Entonces Cristo dijo que la salvación no es por actos humanos, no es humanamente, no es que yo me esfuerce y entonces sea salvo. Humanamente hablando es imposible que alguien pueda salvarse, pero para Dios esto es posible. Así que el único que puede salvarte es Dios. Yo no puedo hacerlo. En una ocasión un hermano me dijo: cuando Cristo venga, yo aunque sea de sus zapatos me agarro. Y yo le dije: ¿qué está seguro usted que me voy a ir? Y si me voy, le dije yo, tal vez me quite mis zapatos. Así que por favor no se agarre de mí, mejor agárrese de Cristo, ¿verdad? Crea el Evangelio, porque es lo único que nos puede dar la seguridad. Entonces necesitamos encontrarnos con Dios a través del Evangelio. Este es el mensaje de esta mañana. Necesitamos encontrarnos con Dios a través del Evangelio, porque no hay otra forma de encontrarnos con Dios. Jesús, el Cristo, es Dios mismo, y Él vino a esta tierra, se vistió con un cuerpo de carne y vino a esta tierra. Así es Dios. En Juan 1, del 1 al 14, narra cómo Él, el Verbo, estaba con Dios y Él era Dios, y vino y se hizo carne y fue a una cruz. Él se despojó de su gloria, se quitó la gloria de Dios y se hizo hombre, y estando en condición de hombre se humilló y se hizo siervo, y estando en condición de siervo se humilló todavía y se hizo un maldito en la cruz del Calvario por causa de usted y de mí. Y no terminamos de entender esto. ¿Quién es usted y quién soy yo para que Dios hiciera esto? Esto es lo más grande. Así que si Él quiere sanarme, me va a sanar. Si Él quiere librarme, me va a librar. Pero aun cuando no me sane, aun cuando no me libre, lo más grande es que Él vino para estar yo con Él eternamente a través del Evangelio. Entonces Jesús vino a la cruz, y en la cruz y la resurrección Él venció a Satanás, quien tenía el imperio de la muerte, y nos liberó a través de la resurrección. Cuando Él fue levantado, Cristo estaba derrotando a Satanás y a la muerte. Pero la gente hoy no está creyendo esto, no ha podido creer que Satanás ya está derrotado. Y entonces de verdad ellos creen que Satanás es tan poderoso y más poderoso que Dios mismo, que los puede matar. Pero la Biblia dice que aquel que ha creído en Él tendrá vida. Y Satanás no te puede destruir, Satanás no te puede derrotar, Satanás siempre va a atacarte, pero no te podrá destruir, porque hay alguien más grande que está contigo, es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces de verdad Jesús venció a Satanás. Debemos creer esto. En la resurrección fue derrotada la muerte y fue derrotado Satanás. Así que aunque yo tenga que separarme un día de este cuerpo físico, no moriré, porque aquel que en Él cree, aunque esté muerto, volverá a vivir, de la Biblia. Por eso tenemos esperanza de encontrarnos con aquellos que nos han antecedido. Jesús venció la muerte en la cruz y la resurrección. En 1 de Juan 3:8 dice que para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer, para destruir las obras del diablo. Hebreos 2:14-15 dice que para esto Él vino en carne y sangre. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también vino en carne y sangre para liberar a aquellos que estaban bajo la opresión de la muerte y de Satanás. Es que a través de la redención de la cruz se resolvió el problema del pecado también. Claro que tenemos pecado, hoy somos pecadores todavía, pero todos los días podemos ir ante la cruz y ante esa cruz poder ser perdonados por la sangre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Se resolvió el pecado también. Por eso dice Marcos 10:45, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, no es por nuestras buenas obras ni nuestros esfuerzos propios que somos salvos,
sino por la justicia de Jesús en Cristo. Y hermanos, esto es el Evangelio, no es otra cosa. Romanos 3:24 dice: sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Jesús Cristo. Fuimos declarados justos gratuita y bondadosamente por medio de Jesús Cristo, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Creer que Jesús es el Cristo me lleva entonces a vivir de esa manera, a creer de esa manera. El Evangelio de Dios es Dios mismo buscando al ser humano para salvarlo. Es Dios mismo quien vino a esta tierra y se vistió de carne para ir a la cruz y a la resurrección. Desde Génesis 3:8 podemos ver cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios entre los huertos, entre los árboles. El ser humano se escondió de Dios y Dios lo vino a buscar. Entonces necesitamos encontrarnos con Dios, y esto solo es posible a través del Evangelio. El Evangelio es creer que Jesús es el Cristo, no es otra cosa. Y yo concluyo esta mañana. Muchos entienden esto, pero no lo llegan a creer profundamente. Y decir que Jesús es el Cristo es muy simple, aparentemente, pero es muy profundo, en realidad. Así que, sí, alguien puede decir: yo creo que Jesús es el Cristo, pero la pregunta es: ¿qué tan profundo lo estamos creyendo? ¿Qué tan profundo estoy creyendo yo que Jesús es el Cristo en mi vida? Que no importa lo que hoy esté viviendo o lo que vaya a vivir mañana, si yo creo que Jesús es el Cristo, entonces esto es lo más grande. Él ya resolvió todo en la cruz y en la resurrección. ¿Qué es lo más grave que me puede pasar el día de hoy? ¿Que me muera? Entonces, si me muero, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Me voy con Dios? ¿Será grave eso? Yo sé que los tamales son ricos y prefiero quedarme unos días más en la tierra. Pero de verdad, aunque tuviera que morir físicamente, ¿cuál sería el problema? ¿Habrá algún problema? No lo hay. Si yo creo que Jesús es el Cristo, entonces se resolvió hasta el problema de la muerte. Se resolvió. Ya no hay problema. Puedo trascenderlo todo. Pablo decía: he aprendido a vivir contento. He aprendido a estar contento siempre. He aprendido la ley del contentamiento. ¿Y en qué consistía? Decía Pablo: es que he aprendido a estar con el estómago lleno y con el estómago vacío. Ya no es problema para mí tener o no tener. He aprendido a vivir en abundancia y a vivir en escasez. He aprendido a tener y a no tener. Por eso, todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me fortalece. Pablo había entendido el Evangelio. Es que solo con el Evangelio puedo trascender todo en esta vida. Muchos entienden esto. Muchos lo llegan a entender y a saber, pero no lo llegan a creer profundamente. Entonces, aunque muchos saben esto, no tienen la fe de aferrarse al Evangelio, creyendo firmemente que Jesús es el Cristo. De verdad, en cualquier circunstancia, Jesús es el Cristo. Es que solo en el Evangelio, solo en esta buena noticia de Jesús como el Cristo, es que se llega a obtener la verdadera felicidad. Solo a través de esta verdad, no hay otra. Dígame si hay otra, si usted la encontró, dígamela. Pero de verdad no hay una verdad que haga en realidad al hombre vivir feliz. Es el Evangelio el que le da la verdadera paz. Es el Evangelio el que hace que el ser humano pueda encontrar reposo en su vida. Solo con el Evangelio podemos vivir de esa manera. Juan 14:27 dice: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. La gente no tiene paz en su mente ni en su corazón. Es porque no han encontrado el Evangelio. Es porque el Evangelio no está entrando a sus vidas. Porque cuando el Evangelio entra a una vida, de verdad viene la paz de Cristo a tu mente y a tu corazón. Puedes vivir en tranquilidad porque Cristo está contigo y en Él se resolvió todo el problema que pueda haber en tu vida. Él mismo dijo: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. No se angustien ni tengan miedo. No se angustien ni tengan miedo. Cuando tienen el Evangelio, no se angustien ni tengan miedo, porque Dios está con ustedes.
Entonces, esto es el Evangelio, que necesitamos que entre todos los días a mi vida. La gente de verdad se angustia y de verdad se preocupa y ponen toda su fuerza en eso, pero no tienen fuerzas para poder creer. Sí creen en la angustia, en la ansiedad, en el estrés, en la enfermedad, en la desgracia, en esto, en lo otro. No nos va a salir bien, no nos va a salir nada bueno, aquí vamos a fracasar otra. Creen todo esto. Pero cuando uno les dice que puedan creer que Jesús es el Cristo y se puedan aferrar a eso, no pueden, no tienen fuerza. Necesitamos que ese Evangelio entre a nuestras vidas todos los días. Porque cuando ese Evangelio entra a mi vida todos los días, aprendo a vivir agradecido con Dios. Aprendo a darle gracias a Dios todos los días de mi vida. Aprendo a estar conmovido delante de la cruz de Cristo. Y estar gozoso por la salvación que Dios me ha dado a través de este Evangelio. Entonces esto es algo diferente a seguir una religión que nos da paz momentáneamente y luego todo sigue igual. La religión te puede dar un día de paz, una semana, pero el Evangelio es todos los días entrando a tu vida para que la paz de Cristo esté contigo. El Evangelio es Dios mismo buscando al ser humano perdido. No es una religión, tampoco es un método humano. El Evangelio trata de la fe, de creer que Jesús es Cristo, el Hijo del Dios viviente, y creyendo en su nombre tengáis vida en el poder de su nombre. Bendigo sus vidas y concluyo esta mañana haciendo una oración. Padre, te doy gracias porque nos has revelado el Evangelio. Gracias porque nos has dado esa palabra, Señor, en la cual podemos encontrar la vida que tú has dejado al ser humano, para que el ser humano se encuentre contigo, Señor, y cobre la vida que solamente está en el Evangelio. Oro, Señor, por cada uno de estos hermanos y hermanas que están presentes en este lugar, Señor, y pido, Padre, que les sea revelado el Evangelio cada día a su vida. Señor, tú no tienes un método, una forma específica para revelarte. Señor, tú lo has hecho de muchas maneras. Yo te pido que estas personas puedan recibir esta revelación, que se les abra el entendimiento y puedan creer profundamente que Jesús es el Cristo. Oro por cada uno de ellos, Señor del cielo. Intercedo por sus vidas en este momento. Que se desvanezca toda religiosidad, que se desvanezca toda religión, que se desvanezca toda idolatría, y que tú, Señor, con tu palabra, con tu Evangelio, puedas entrar a sus vidas, Señor, y darle la paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de cualquier circunstancia de la vida, Padre, y que juntos podamos preparar el retorno de Jesús como el Cristo en nuestros días. Oro, Señor, para que sean levantados los discípulos en las naciones, Señor, que proclamemos que Jesús es el Cristo. Oro, Señor, para que el Espíritu Santo nos llene y que podamos dar testimonio de esta verdad que está en toda tu palabra, que el Evangelio entre a nuestras vidas, Señor. Invoco tu nombre esta mañana, Señor, sobre cada familia acá representada a través de la oración sacerdotal que dice que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor levante su mirada sobre tu cabeza y ponga su bienestar, su shalom, todos los días de tu vida sobre la paz de la tierra. Porque con esta oración será invocado el nombre del Señor sobre su pueblo y serán bendecidos. Bendigo tu vida en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Oramos todo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Te esperamos el próximo domingo. La salida